Hola, ¿qué tal? Muy buena. Otra semana aquí con ustedes. ¿Y con Dieguito? ¿Qué tal, Dieguito Flor? Maravilloso. Buenas y putas tardes, Carmita. Eso, con la historia puta de Canarias. Le damos otra vez la bienvenida esta tarde y vamos a hablar de un nuevo capítulo. Total, pero antes de empezar, ¿tiene algo que contar? No, mira, me acordé, es que esto es súper importante, yo lo que les tengo que contar a ustedes, bueno, se lo tenemos que contar Carmita y yo lo que pasa. Que es que esto, en principio, va a salir el domingo. ¿Qué domingo? El domingo 13 de julio. Si ustedes lo escuchan el domingo, bueno, va bien, pero si ustedes lo escuchan el lunes 14 de julio... Mientras lo escuchan tienen que cantar cumpleaños feliz, Carmita, cumpleaños feliz. Sí, el cumpleaños el lunes. Pero si lo escuchan el miércoles, tienen que cantar cumpleaños Dieguito. Cumple Diego. Cumpleaños Dieguito. Sí. Y sabes que eso somos las dos cánceres de... Los dos cánceres, sí. Los dos cánceres. De aquí, de la historia. Y nada, y Carmita nació el 14 y yo nací su día, el día del Carmen. Estas son las cosas así. Y tú el día de la toma de la Bastilla. Y el día de la toma de la Bastilla, exactamente. Mi abuela es que también nació ese día. Entonces, nació el 14 de julio. El 14 de julio, entonces teníamos no, ¿sabes que en los últimos días he conocido gente que cumple el 14 de julio? Un vecino mío también. ¿Quién más me dio que cumplía años? No, si alguien nos escucha que cumple estos días, pues yo tengo la teoría de que en julio somos millones los que cumplimos años, porque conozco un montón de gente que cumple el mismo día que yo, también el 16 y eso, como muchachos. No, pues yo, gente que cumplía mi día, no... Se ve que... No conocía mucho. En octubre, por ahí, yo que me creo yo la especial. Porque la vida me ha hecho pensar eso. Pero sí, total. Porque lo eres. Ay, qué bonito todo. Qué romántico. Bueno. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? ¿De qué le vamos a hablar? De papas. Como no de papas vaticanos, que eso en otro momento caerá como influyeron en Canarias. No del Santo Papa. Sino de las papas buenas, de las papas ricas, de las papas sancochadas, de las papas fritas, arrugadas. A mí es que yo estoy obsesionado con todos los tipos de papas, me encanta. Menos mal porque soy vegano y eso me facilita mucho la vida. Pero hoy les vamos a hablar de papas y luego del tema fetiche de este podcast, que son... Las revueltas y los motines. Vamos. Que nos encantan. Una gente agarrando un palo, una piedra, tocando el bucio, una campana. Eso me vuelve loca. Crazy. Y como siempre, pues en este caso, ¿de dónde hemos sacado la información? De un artículo escrito por Agustín Millares Cantero, que se basa en lo que dejó escrito el doctor Chill, el famoso del Museo Canario. Y se llama Lucha por las papas y el pan, los disturbios populares de Las Palmas en 1851 y 1856. Otro que tuvo una calle en Las Palmas. Total, bueno, ese tiene de todo. Lo que pasa es que yo no lo metería en el mismo saco de otros que nos metemos por No, pero tiene una calle. Pero tiene una calle, sí. Yo no dije nada, yo dije otro que tiene una calle. Y nos vamos a centrar en este caso en el artículo, más lo que habla la primera parte, 1851, de, bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué se lió parda por las papas? Porque las papas y Canarias, matrimonio absoluto. Sí. Amor forever. Aparte de que es un matambre del carajo, total, además, la papa ha matado el hambre en muchos países, no solamente en Canarias. Porque mata el hambre, por eso es importante, y por eso la gente defiende las papas. ¿Qué ocurre? Bueno, todo esto empieza, como siempre, un poquito de contexto. Un par de años antes, 1847. ¿Qué ocurre en 1847 en Las Palmas, bueno, en Gran Canaria en concreto, en realidad? Que es que hubo una hambruna importante y se juntó con la epidemia de fiebre amarilla. Y ya el 9 de marzo de 1847 hubo como un intento de motín de la gente por querer comer, por tener hambre, en las casas consistoriales del ayuntamiento de Las Palmas, o sea, en Santa Ana, sí, las que están en Vegueta, en la plaza de Santa Ana, hubo un conato de motín, pero el alcalde bajó, habló con la gente, tranquilizó, la peña dijo, bueno, venga, podemos llegar a un acuerdo, comida, pum pam, aguantan, pero pasa el tiempo. ¿Qué pasa? Que el siglo XIX en Canarias es conocido, bueno, en Canarias en muchos lugares del mundo, desgraciadamente, conocido porque fue el siglo de las epidemias, donde pasó de todo y... Cólera, la peste negra, y además muy seguido. ¿Qué pasa? Que después de la fiebre amarilla en 1847, en 1851 es el año famoso de la epidemia del cólera borbo en Las Palmas, en Gran Canaria. Fue muy bestia, pero en concreto el epicentro absoluto estuvo en la ciudad de Las Palmas, donde se cree que vivían alrededor de 15.000 personas y que el cólera se llevó por delante en un mes, o sea, un mes y pico, muy rápido, a un tercio de la población. Eso es
Bestial, un trauma potente para la población y consecuencias de esta situación. Otro día hablaremos del tema de epidemias y tal, porque tiene su punto, pero una de las consecuencias es el cierre comercial, el cierre económico. El cierre del puerto, claro. Total, aquí no entra ni sale nada y claro, y eso empieza a provocar problemas económicos y también, claro, ¿qué pasa? Que Gran Canaria no tenía capacidad de autoabastecimiento en ese momento, entonces se junta epidemia con hambruna y la gente pues ya ahí ya son... Nunca mejor dicho que se junta el hambre con la ganas de comer. Por favor, sí, total. Vamos, básicamente que en 1851 la gente estaba desesperada y cuando empieza a remitir el tema del cólera, pues se empieza a notar toda la carestía de productos que había y el aislamiento lo que había provocado en Gran Canaria. En toda esta situación, ¿qué es lo que ve la gente? Barcos donde se meten papas para llevarlo a América. O sea, no hay papas para aquí, pero sí va a ir para allá. Para vender. Cuba, en concreto, para vender, para exportar, para negocio. Claro. Como Evidentemente. siempre, el intermediario del negocio frutero. No, total, la gente ve eso, papas que van a desaparecer y entonces, claro, ¿qué ocurre, Carmita? ¿Qué piensa? Nada, la gente vieron en el muelle de San Telmo, que ¿saben dónde están ustedes? ¿Saben ustedes dónde está ahora la iglesia de San Telmo? En el parque San Telmo. A esa altura estaba el muelle porque antes el mar llegaba hasta Triana, hasta la misma Triana, que ahí estaba la playa de Triana. Todo eso lo que va de Triana hasta afuera, hasta la costa, fue terreno ganado al mar. Pues nada, que la gente, ahí había un muelle y la gente vio que habían dos barcos donde iban a poner varias toneladas de papas que iban a llevarlas a Cuba. El 21 de julio de 1851, un grupo de marineros se plantó delante del ayuntamiento para protestar. Parece ser que aquí esta gente estuvo un poquito aguijoneada por un comerciante que se llamaba Rafael Romero, porque eso también le venía bien a los intereses de él. Porque, Qué bien te ha quedado de lo de aguijoneada, nunca lo había escuchado y me ha encantado. Yo es que soy muy fina, o sea, hablando. Qué forma de hablar tan, ¿verdad? Sí. Y entonces los manifestantes llegaron en la protesta a casa del alcalde, que en aquel momento estaba el pobre hombre convaleciente del cólera, se llamaba José María Delgado, y allí mismo empezaron a exigirle al alcalde que prohibiera la salida de los barcos, claro. Se juntaron allí como unas 100 personas. Esto en una ciudad, como decía antes Diego, una ciudad de 12.000 o 13.000 personas que habían perdido, pues yo qué sé, unas 2.000 o 3.000 personas, 100 personas en una protesta, hace. Y además gente que tenía miedo por la epidemia que se estaba pasando, o sea, claro, que 100 personas se reúnan. El miedo de la autoridad en aquel momento era que cunde el pánico, porque claro, estaban en una epidemia, mucha gente junta. Acuérdense ustedes de cuando tuvimos aquí el COVID, las medidas de seguridad que evitaban que la gente se juntara. Bueno, pues viene desde aquella época. Las epidemias evita que se junte, que se formen grupos, porque esos grupos pueden transmitir la enfermedad. El alcalde le costó muchísimo tranquilizar a la gente. Primero salió al balcón, trató desde allí a viva voz el pobre como podía tranquilizarlo, que al final tuvo que bajar y allí en la calle decirle que bueno, que se tranquilice, que él les prometía que la papa no iba a salir en barco de Las Palmas. Y como le decía antes, ¿quién estaba detrás de todo eso? Pues don Rafael Romero, que estaba aguijoneando, Aguijoneando, me encanta. Tocando las narices a la gente. ¿Qué hizo? A ver qué hizo este hombre. ¿Qué manera tuvo para meter? ¿Por qué este hombre parece ser que fue el que provocó la situación? Bueno, unos días antes, o sea, todo esto estalló un 21 de julio. Digamos que él era comerciante y tenía papas que no podía exportar por el bloqueo, alrededor de unas 24 toneladas de papas bloqueadas por la situación del cólera. Entonces él el 19 de junio pide una reunión y le dicen, oye, déjame sacarlas, que me gustaría sacarlas y todo eso. A él le dicen en concreto que no, pero ojo, aquí hay cosas que yo de repente entiendo. Sí, claro. Porque es que de repente otros comerciantes que también estaban afectados por el bloqueo, en este caso concreto Francisco Rey y Fernando Bolo, dijeron que como Gran Canaria estaba aislada del resto de las islas de Canarias en ese momento por la situación de epidemia, el gobierno, en realidad el ayuntamiento, debía permitir la exportación de papas a América para evitar que aumentara la crisis económica. Pero ¿qué ocurre? Que se les acepta a ellos la exportación y al otro,
a Rafael Romero, ¿no? Pero esta gente era de la isla de Gran Canaria. Sí, eran de aquí de Gran Canaria, entonces claro, se queda Rafael Romero como... rascado como un piojo, se le pudren las papas. Voy a ser yo el pringado aquí. No se le ocurrió dar solo a la gente de la isla para que comiera. Claro, ¿qué ocurre? Es que aquí también el dinero... se junta una cosa encima de la otra. Claro, entonces Rafael, ¿qué es lo que hace? Que al ver que esta gente, estos comerciantes, sí podían seguir exportando con libertad, pidió que se les prohibiera a ellos con la excusa de que él estaba preocupado por el abastecimiento local. O sea, de que si aquí tan preocupado pero en verdad era, me jodo yo, se joden ustedes también aquí, o sea, el cuento español ese. Básicamente. Y es a raíz de aquí por lo que se cree que este hombre fue el que encendió los ánimos, porque además iba liderando la turba de gente, fue con el que habló el alcalde cuando bajó de su casa y todo eso, y el que organiza estas 100 personas, y además fue ayudado por varios marineros para llevar adelante esta primera protesta. Después de que se disolviera la protesta, se arresta a 4 marineros que habían estado justamente al frente de todo esto con él, que son los 4 que se creen que fueron también aguijoneando al resto. Metiendo mierda. Metiendo mierda, totalmente. Y estos 4 fueron señalados directamente por el alcalde. ¿Qué pasa? Que la causa se sobreseyó al final, o sea, no continuó porque no se acreditó ningún delito en el fondo. Entonces dijeron, bueno, pues no. No se acreditó, pero lo hubo. Bueno, sí. Y el alcalde pues hace las gestiones y informa al gobernador civil que todo está bajo control, y el 1 de agosto el gobernador civil le manda al alcalde de Las Palmas una notificación en la que le dice, mira, porfa, haz lo que sea necesario, pero evita que vengan más altercados porque estamos saliendo de la epidemia, no necesitamos ahora mismo ninguna trifulca ni nada de esto. Y el alcalde le responde, tú quédate tranquilo, muchacho, que aquí está todo bien. O sea, él le dice el 1 de agosto que esté tranquilo. Carmita, ¿qué ocurre el 2 de agosto? Pues que el 2 de agosto se lía parda. ¿Por qué se lía parda? Porque la gente ve que se mueven las papas, o sea que está allí otra vez la rabia, y esta vez a las 10 de la mañana, el 2 de agosto a las 10 de la mañana, se juntan entre 100 y 150 personas en el muelle. El embarque de 17 toneladas de papas en el barco, que se llamaba Easy, fue lo que prendió la mecha. ¿Vale? Y además hubo un rumor que decía que en realidad no eran 17 toneladas, que eran 170 toneladas, y era una mentira. Pero la rabia, o sea, eso... Los bulos. Pero da igual, en este caso da igual que fueran 17 que 170, o sea... se las estaban llevando y la gente quería comer. Claro. Entonces, colocan a 2 soldados en el embarcadero y a 5 más adelante para permitir la estiva de la carga. Un marinero apodado Fino, me encanta. No sé si de Serafino o de Josefino, no sé. O de cuerpo fino o de fino de palabra. Aquí hay muchas formas de verlo. Tomó la palabra de aquella protesta, hizo un alegato que decía, se lo voy a leer porque lo tenemos aquí lo transcribimos directamente. Nosotros lo que queremos es que no se embarquen las papas, pues el señor corregidor, que es el alcalde, nos prometió el otro día que no se embarcarían y no se embarcarán, porque nosotros moriremos por las papas. Es decir, o me muero de hambre o me muero de un palo, pero por las papas. Pero por las papas, total. La gente de alrededor coreaba, no se embarcarán las papas, o de lo contrario ha de correr mucha sangre. Esto es lo que recogieron los periódicos del momento. Que le dejaron bastante clara su indirecta, creo, en este caso, que era directísima. Sí, vamos, directa no, estaban súper claros que ellos, claro, es que en una situación de hambruna, todo cerrado, no entraba ni salía nada. De miedo, además, en ese momento. Claro, una epidemia de esa manera, la gente cayendo como mosca, la gente que dependía de la compraventa, o sea, del comercio, lo que sea, todo el mundo estaban fatal, los de abajo, los de arriba, los de en medio. Y además, muchísima gente que en estos momentos también se crean situaciones de paranoia, que lo vivimos en el COVID, porque esas ociosidades, no poder, por ejemplo, todos esos marineros que no podían salir, que estaban rondando por Las Palmas y mira, claro, no más que problema. Claro, bueno, no, y que se crean además situaciones de paranoia, ¿no? También de como, oye, que necesitan, que querían trabajo, que no podían tener trabajo, que de repente tenías que estar encerrado, pero que de repente las papas no pueden salir, pero sí pueden salir en unos cuantos barcos, y la cabeza de la gente vuela en estas situaciones. Sí. Así que en ese momento tuvo que intervenir, no sé si tuvo, pero que intervino el ejército, en concreto la Marina, y mandando lanchas para amedrentar, y a la 1:15 al mediodía ya se había disuelto el tumulto de gente.
O eso pensaban ellos, ¿no, Dieguito? Eso pensaban ellos porque, claro, no en el cuarto pues se van a echar la siesta, dicen la gente tranquilita, se ha vuelto a sus casas, todo está... Y la verdad es que la gente había ido a almorzar, echarse la siesta y volver a la tarde. y reunir fuerza. Claro. Si hay que protestar, se protesta en condiciones. Total, si no, la lucha se apaga enseguida. Por favor, o sea, hay cuidados, los cuidados. Los cuidados, hay que tener cuidado hasta para protestar. Por favor, manifestantes, sindicalistas, todo el mundo que proteste, hagan cuidados también, que eso ayuda. Claro. Eso siempre ayuda. ¿Qué ocurre? Que esa noche el teniente del alcalde le llega información de que por la noche iba a haber otro tumulto organizado, además, o sea, no una cosa espontánea de rabia, sino fueron a pensar. Fueron a ver cómo se organizaban todo. Entonces, claro, el teniente alcalde ante esta información pues lo comparte con el resto del ayuntamiento y dicen, ¿qué hacemos? Pues pedimos ayuda al ejército, apoyo al ejército, al gobernador militar. ¿Qué se hace desde el gobierno militar? En concreto se mandan 3 piquetes de 8 soldados cada uno para que hicieran rondas alrededor de la zona Triana, San Telmo y también por Vegueta. Que claro que si tú tienes una ciudad un poco candente, 3 grupos de 8 personas, pues no tampoco van a parar mucho ahí. Aquí que no, sobre todo cuando cada vez que se junta alguien son 150 personas. Claro, en este caso, que además, ¿qué ocurre con estos 3 grupos? Que llegaron tarde porque ya estaba todo, ya había... Se quedaron dormidos de la siesta. Sí, ellos no fueron veloces. Y ya empieza a las 8:30. Es que a mí me encanta, porque si algo empieza a las 8:30 es que estaba más cronometrado. Sí. Porque tú dices... Sí, que no viera en la esquina que es de reloj, cronométense. Está el reloj de la catedral correcto. Vámonos. Pues hacia las 8:30 se empiezan a escuchar campanadas y bucios, que esto es una constante que les hemos mencionado en algunos temas de revuelta. O sea, un símbolo muy canario para las revueltas siempre es el bucio. Sí, y la manera de llamar a la gente. Claro. Ahora está el móvil. Pero... No, ahora el móvil, pero antes era así. En algunas ocasiones también se usaban los silbidos, no solo en La Gomera, sino en otras islas de Canarias. Y lo de las campanadas, esto suele ser muy común porque, claro, en el momento en que se quiere armar un follón muy grande, lo que hacían los manifestantes, era ir a una iglesia y empezar a tocar en varias iglesias las campanadas a rebato para sacar a la gente a la calle. Entonces, claro, de repente la gente salía, se encontraba a peña movilizada y era muy fácil llevársela y hacer... No nos mires, únete. Total. Salió de ahí. Y sí, completamente. Entonces por eso se empieza el ruido de bucios y campanadas, acabando con medio millón, no me viene arriba. Medio millar, o sea, 500 personas alrededor de lo que es la ermita de San Telmo hoy en día, en la zona que estaba pues previa, al lado de lo que es el puerto, el muelle. Medio millar en esta situación es bastante gente, porque es que todavía no se había declarado oficialmente el fin de la epidemia. Ya había remitido bastante. Sí, pero había pasado el periodo ese de resguardo. Entonces, claro, ahí esto hace indicar cómo era la indignación de la gente ante este asunto. Bueno, probablemente también se mezclaron temas de cómo se gestiona la epidemia, los dolores de haber perdido familiares, y estalló en este punto. El ambiente estaba calentito. El ambiente estaba calentito, total. Aquí quien de repente dice yo tiro para adelante, pues uno de los concejales, un concejal que se llamaba Jerónimo Navarro, que se va con 6 milicianos, 6 personas con él. ¿Pero hicieron la calle Jerónimo Navarro? Pues, y dice pues nosotros 7 contra los 500. Joder. Y hay gente que tiene una autoestima. El mayor la caña. Total, ¿sabes? O sea, digo, yo... que no lo haría, ¿sabes? Pero él pensó que pudo, tiraron para adelante. ¿Qué ocurre? Que lo que hicieron los otros, pues lo echaron a pedrada. Que el Jerónimo se comió una pedrada también. No fue de gravedad al final, pero le llegó. Lo que tenía a mano. Total. Entonces, claro, se tienen que retirar y desde el ayuntamiento vuelven a decir, oye, necesitamos ayuda. Pues otra vez vamos a pedirle ayuda a la misma entidad, al gobierno militar. Y el gobierno militar quiere que se convoquen los milicianos, que aquí les hemos explicado en varias ocasiones que son los milicianos. Para aquellos que estén llegando recién hoy, hay un montón de capítulos anteriores que pueden escuchar súper interesantes. Sí, 30 por lo menos. Por lo menos. Y los milicianos pues era el sistema de defensa del que se tenía en Canarias, que eran campesinos que se entrenaban en armas, que para que en el momento que hubiera un ataque pirático de un ejército enemigo o lo que sea, pues eran los que defendían la isla, pero que no eran población militar de por sí, sino eran población civil
con cierto tipo de formación militar, digamos. Muy básica también, no una cosa profesionalizada tampoco. Es que no eran militares. ¿Qué ocurre? Que claro, los milicianos son los propios vecinos normalmente. Y aquí hay una lección en Gran Canaria que en teoría se tuvo que aprender en 1700 con la revuelta famosa de Güemes, que la mencionamos un montón de veces y no le hemos dedicado un capítulo todavía. La revuelta de Güemes es muy bonita. Porque la revuelta de Güemes, una de las cosas es muy bonita, ¿no? maravillosas que tiene es que intentaron agarrar a los milicianos de Telde contra los de Güemes y los de Telde dijeron no, vecino contra vecino no pelea. Y ni en esa ni en la siguiente. O sea... Mira, una para la siguiente, la revuelta de Güemes. Espera que me la voy a grabar a fuego, porque cuántas veces hemos dicho... Se las tenemos pendientísimas. La voy a grabar a fuego. Pues claro, les piden ayudas para que manden las milicias, pero es que ¿dónde estaban las milicias? Los milicianos, en medio del tumulto. O sea, muchos peleándose con los militares. Sí, hombre, y ahora voy yo a dar la vuelta al otro lado. Y otros milicianos, ¿dónde estaban? En sus casas confinados, ¿sabes? Que eso sí que no iban a salir tampoco de yo por ti. Mal plan. Total. Que no tiene sentido. Y es el propio gobernador militar, que tiene un nombre, José de Vidaurre, que este hombre va acompañado por más gente, por 12, o sea, él decide, bueno, iba a ser un poco más precavido, pero él va con la intención de dialogar, de decir, oye, mi gente, vamos aquí a hablar. Sí, que es el estado natural de los militares. Sí, a mí me sorprendió, la verdad, que fuera a negociar. Que fuera a negociar, y sobre todo las cosas que pasan por este hombre, porque claro, él como militar, bueno, ahora se lo vamos a contar, porque él apareció allí con la idea de, oye, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, no hace falta seguir con el motín, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y mientras estaba allí, apareció otro personaje de poder, que es Jacinto Bravo de Laguna. Eso. Sí, él es que este apellido siempre... Cada vez que aparece un Bravo de Laguna, pues, ¿qué ocurre? Que este hombre era juez y que pasaba de negociar ni nada. Y este grito, en nombre de la reina... O sea, el poder jurídico, el poder civil. Sí, pues dice que en nombre de la reina, dice reina porque en ese momento estaba Isabel II, de reina de España. Dice, pues que en nombre de la reina o que se disolvían todos o que iba a haber consecuencias. Que a mí esto me encanta, lo de que se disolvían todos, me los imagino tipo pastilla efervescente. Y marchándose a su casa así... Pero vamos, que este fue mientras el otro intentaba dialogar, el juez la lía parda, y entonces la población, en esos momentos de espontaneidad que hay cuando hay protestas y manifestaciones y tal, pues empezaron a gritar, viva el militar, muera el juez. Joder. ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo sería el juez? Claro, ¿por qué? Porque es que el que estaba tendiendo la mano era el militar. Dios, madre mía. Y gritando, viva el militar, muera el juez, viva el militar, fuera el juez. Ante esto ya el gobernador militar se vio en una tesitura, digamos, un poquito... como presionado, dijo, bueno, ya está bien, y mandó un contingente de 30 personas que esta vez sí consiguen disolver. Se acabó la avería, va a dar más miedo el juez que yo. Total. No, pero al final, o sea, con 30 personas fueron a disolver, que digamos de una forma que no fue tan agresiva, sino más en plan de como, oye, no vamos a llegar a niveles más altos y vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos y hacer esto de forma más o menos pacífica. Que igualmente esto yo sigo pensando que sea el militar que sea el militar el que menos quiera tirar de la fuerza militar y que las fuerzas civiles, o sea, ayuntamiento y juez, fueran para adelante con todo. Después de este movimiento, porque se consigue disolver el tumulto, es verdad, ¿se quedó tranquilo el ayuntamiento, Carmita? Claro que no, porque el ayuntamiento había hecho un compromiso, había hecho ¿cómo se llama esto? Una promesa a la gente que sabía que no iba a cumplir. Total. Entonces, ante la falta de mano dura por parte del militar, los concejales se quejaron. Porque el gobierno de la gente es lo que hace, se quejan de que no le den leña a la gente. Efectivamente. Entonces, al día siguiente se detiene a 4 personas y se le pide al gobernador militar que haga algo para que parezca que no desautoriza al ayuntamiento. Que a mí esto me fascina. Qué cosa que yo no lo entendí tampoco. Claro, o sea, me fascina esta parte de preparándolo porque era en plan de que el ayuntamiento no se veía apoyado por el gobierno militar en todo este proceso, entonces como haz algo y que parezca que nos estés apoyando y no desautorizándonos, pero te quedas como, a ver, que el señor estaba cumpliendo lo del gobernador civil que decía, por favor, hagan de todo para que se quede de la forma más tranquila. Para que sea más tranquila, porque tampoco te conviene tener a la gente sublevada porque estamos en una isla. Pero yo tampoco lo entiendo, el rollo que parece que el ayuntamiento estaba metiendo fuego, pero...
Sí, porque yo creo que es que se le sube la testosterona a la cabeza de los huevos, se le sube los huevos a la cabeza y no piensan. Ya. No piensan. Entonces, Vidaurre, el general, pone más soldados para que se vigile por las noches. Pero no ofrece a todos los hombres que le pedía al ayuntamiento porque decía que, claro, que él tenía otros asuntos que atender. A lo mejor más importantes, como por ejemplo la epidemia. Como por poner una idea así. Entonces, el ayuntamiento ¿qué hace? Emite un bando con el 3 de agosto, emite un bando y con las siguientes medidas, a ver si a ustedes les suena alguna. Primero, prohibición de reuniones en la vía pública, especialmente por la noche. Esto en la época de Franco era una... No. Sí. Le faltó prohibido más de 3 personas, ¿no era? ¿Cómo era eso? Sí, más de 3 o 4 personas. Cierre de las iglesias para que los amotinados no pudieran volver a la iglesia a tocar las campanas y llamar a arrebato al resto de la población. Y tercero, el cierre de tiendas, tabernas y establecimientos públicos también por la noche. Esto también no está de Franco, porque por la noche lo que sabían era cosas así de tapadillo. Las casas de puta, las barras americanas, en fin, cosas de el bingo también, ¿no? Que estaba prohibido, sí. O sea, los bingos clandestinos. Sí. Eso a mí me fascina, algo tan que lo relacionas como... Tan de barrio, tan de barrio, ¿no? Y además de fiesta de pueblo, sí, el bingo. Pero bueno, esa es más bien la lotería que se te... Y en el franquismo eso, delito absoluto, ¿sí? Y, mira, para ello. Y el ayuntamiento decide en ese momento, se organiza de otra manera. Dice, bueno, vamos a pedirle fondos a la Marina para poder dar trabajo a los marineros que estaban sin trabajo por el bloqueo, como ya dijimos antes, el bloqueo por culpa del cólera, y trabajo en caminos y construcciones. ¡Qué bien funciona siempre hacer caminos y carreteras y ¿cómo se llama esto? Y puentes y tal, para darle trabajo a la gente. Total, ¿sabes? Que son necesarias por otro lado las infraestructuras, pero bueno, pero muy socorrido. Tienen un uso político súper grande estas infraestructuras, porque al final es como, este camino ahora sí hace falta cuando lo necesito para tener a la gente tranquila, pero antes que hacía falta, pero yo... Para la gente... Pero solo para la gente, pero a mí me la refaflinfaba. A mí como alcalde, digo, como ayuntamiento, pues... Efectivamente. Y esta estrategia, como se vio más tarde, fue un éxito, ya que así pudieron exportar las papas entre el 9 y el 13 de agosto sin problema. Todo el mundo veía de la boca mientras la gente tuvo trabajo. Se caía y eso sí, se exportaban con la custodia de militares. Claro, cualquiera dejaba su porco salir solo. No, cualquiera, claro, miraba por otro lado en ese momento, porque ahora mismo nosotros medimos las manifestaciones como por miles, no por éxito, pero claro, era una ciudad que antes del cólera se cree que eran 15.000 personas, que falleció casi un tercio de la ciudad, o sea, sí. No se sabe el número exacto, pero alrededor de 3.000 sí se puede decir que murieron. Y que al final la gente esté cabreada para que 500 personas estén delante del muelle cuando todavía no se ha declarado el fin oficial de la pandemia, de la epidemia. Sí, claro, pero por eso también durante la pandemia del COVID-19 se trataba siempre de poner medidas que respaldar a la población, porque de nada te vale empezar a recortar, porque si no la gente se ve completamente en la desesperación. Desesperada y sin apoyo y sin nada. Porque claro, sin soporte social, como eran casos desgraciadamente que se vivían antes de cuando ocurrían estas situaciones, muchas veces no había soporte social detrás para la gente. No había... ¿Cómo lo llamaron? El escudo social era, bueno, tampoco le quiero hacer publicidad al gobierno, pero digamos, sin ese tipo de medidas en que tú digas, vale, vamos. Que tampoco fue la gran panacea, fue la locura, por eso yo tampoco me Pero bueno, pero los ERTE, por ejemplo, solventaron mucho. Y bueno, pues con esto volvemos nosotros aquí a contarles una historia papa de Canarias o puta de Canarias, como quieran verlo. Sí, acabamos de hoy. Y nada, y vendremos la semana que viene. Eso sí, ya les vamos avisando de que en agosto no estaremos, entonces eso se lo vamos avisando en un par de semanas para que vayan mentalizándose. Sí, para que no le entre la depresión el primer domingo por la mañana de agosto. De agosto, que no nos escucha, o luego si lo escuchan más adelante que no nos ven. Bueno, ustedes nos pueden imaginar si quieren nadando felices, con una cervecita, cenando, tal, seguramente, pero no nos van a imaginar aquí. Aquí no. Así que muchas gracias a Radio Faro. A Neri y a Berto por el apoyo, y bueno, y nos veremos la semana que viene, si les parece bien. Me gusta y suscríbanse. Y comenten. Nunca lo decimos. Y comenten. Venga, buenas tardes.